Que Dios os bendiga mucho en esta tarde. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda de poder ministrar la bendita y santa palabra de Dios. Aquí en vuestro programa Dios habla hoy. Que Dios bendiga a todos los que se conectan a este canal por YouTube. Que Dios os bendiga mucho. La verdad, hermanos, es que es una gran bendición poder llegar a los hogares, a las familias, por medio de estos medios que Dios nos da, y a través de estos medios no solamente llegar a tu casa, sino también llegar a tu corazón, por medio de la palabra de Dios, la palabra de Dios que es viva y eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra y discierne los pensamientos. La palabra del Señor, cuando corta, no lo hace para herir, cuando corta lo hace para sanar. Y sana nuestra vida, nuestra alma, llega a lo más profundo de nuestro corazón. Su palabra es como el agua fresca para el sediento. En esta tarde tengo un tema muy tremendo para todos nosotros, de lo cual hoy Dios va a hablar a nuestros corazones. Dios creó el tabernáculo. De hecho, el tabernáculo era un lugar que Dios creó como algo especial. Dios le dio tanta importancia al tabernáculo porque el tabernáculo era el eje central de la adoración, donde su pueblo podía venir y reconciliarse por medio del sacrificio delante de su presencia. Así que el tabernáculo era tan importante para Dios que desde tiempo muy antiguo Dios ya levantó a hombres para erigir tabernáculos. Levantó a Moisés en el desierto y le dijo: levanta en medio del desierto una tienda y allí el pueblo verá mi presencia. Y en el mismo desierto Moisés levantó un tabernáculo. De hecho, el pueblo venía allá y veía la presencia de Dios. Pero más tarde ese tabernáculo fue olvidado. Levantó después Dios a Zorobabel. Zorobabel levanta un tabernáculo. Zorobabel levantó un tabernáculo para que el pueblo ejerciera la adoración y el sacrificio. Pero más tarde ese tabernáculo también fue olvidado. Después Dios levantó a Salomón. Salomón edifica un tabernáculo. Y lo edificó durante 7 años y medio con oro de Ofir, madera de cedro, la mejor construcción, los mejores especialistas. Pero después también, más tarde, ese tabernáculo fue destruido. Hasta el mismísimo Herodes creó un tabernáculo extraordinario que el mismo Pedro le dijo a Jesús: mira cómo brilla el tabernáculo. Y el mismo Cristo dijo: ¿ves esto? No quedará piedra sobre piedra. Y ya Dios no ha querido confiar el tabernáculo en los hombres. Él mismo se ha hecho el tabernáculo. Él mismo se ha hecho un tabernáculo indestructible, inquebrantable, dice Hebreos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de toros o machos cabrios, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de las becerras rociadas sobre los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Oh, queridos hermanos, oyentes que me escucháis, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro camino, no hay otra forma de llegar a Dios, solamente por medio de Cristo el mediador. Los testigos de Jehová tienen a Rutzel, los mormones tienen a Shmi, los católicos tienen a María, pero la Iglesia de Cristo
tiene al único mediador que no está entre los muertos. ¡Aleluya! Vayan a la tumba de María y allí encontrarán sus restos. Vayan a la tumba de Smith y allí encontrarán sus restos. Vayan a la tumba de Rutzel y allí encontrarán sus restos. Pero que se vuelvan locos los arqueólogos, que sigan buscando entre los muertos a Cristo. Hoy lanzamos el mismo mensaje que aquellos ángeles a las mujeres. No está entre los muertos. Él ha resucitado. Él vive. Él vive. Él vive. Solo Cristo es el único camino acceso al Padre. Solo por medio de Jesucristo obtenemos la salvación de nuestras almas. Solo Él es el camino, solo Él es la verdad, solo Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. La Biblia dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, gloria a Dios, por medio de Jesucristo. Y voy a decirte algo: Dios no ruega a nadie. Él manda. Él dijo: venid a mí, como una orden de autoridad. Juan 3:36 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. No hay otra forma. O eliges a Cristo o eliges al diablo. No hay otra forma de ir al cielo. No es por medio de obras, no es por medio de medallas, de títulos o de nombres. Es por medio de la fe en esta gracia que nos empapa y que nos hace salvos por medio de Él. No tenemos ninguna aceptación delante de Dios si Cristo no estuviese. Solo por medio de su gracia, solo por medio de Cristo podemos llegar al Padre. Cristo es el fin de lo fragmentario. Quiero leer Hebreos capítulo 1, el libro de Hebreos, que es un libro magnífico, cual autor es tan humilde y sencillo que se ha escondido después de escribirlo y aún los teólogos no lo encuentran. Y este extraordinario libro que nos habla de la evidencia extraordinaria de Cristo sobre todas las cosas, nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, aleluya, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado por medio de sí mismo la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Solo Jesucristo trae a los hombres la completa y definitiva revelación de Dios. Cristo dijo: esta es la verdad, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El autor de los Hebreos nos habla de la suprema y definitiva revelación de Dios por medio de su Hijo eterno. Los judíos dividían el tiempo en dos edades: la edad presente y la edad por venir. La edad presente y la edad por venir. En el intervalo de estos dos tiempos colocaban el día del Señor. El día del Señor era
como el alumbramiento hacia la nueva era. La edad presente era la edad totalmente mala, adversa y llena de dificultades. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Luego estaba el día del Señor, que era el alumbramiento, la anunciación hacia la era venidera. Y la edad por venir era la edad de oro, el fin de lo fragmentario y la gloria extraordinaria. Cuando nos habla del tiempo presente, el autor de los Hebreos nos habla que era el tiempo de los profetas. Los profetas eran los intérpretes de Dios, eran los utensilios que Dios usaba, eran los instrumentos, era la pluma con las que Dios escribía. Dios en su soberanía escogió a estos hombres consagrados y apartados para Dios, para enviar el mensaje al pueblo. Dios a los profetas los hacía sentir como Él se sentía. De hecho, ellos podían percibir en su interior, por medio de las experiencias, el amor y el castigo, el perdón y el rechazo, el juicio y la misericordia. Ellos eran llevados por medio de experiencias extraordinarias y a veces experiencias dolorosas. Y por medio de esas experiencias, el profeta podía sentir como Dios se sentía. Así el mensaje llegaba al pueblo con el mismo sentimiento que Dios sentía. Una vez le dijo Dios a Ezequiel: Ezequiel, hijo de hombre, he aquí que quito el deleite de tus ojos. Y dice la Biblia que aquel día murió la mujer de Ezequiel. Y le dijo Dios: no caigan lágrimas por tus mejillas, no comas pan de angustia ni agua de aflicción, no te endeches. Y ahora, ¿cómo te sientes? Ezequiel dijo: me siento herido, me siento destrozado, tengo las entrañas rotas como alguien que ha perdido un ser querido. Le dijo Dios: así me siento yo por Israel, como alguien que ha perdido algo que ama. En otra ocasión Dios tomó a Jonás y le dijo: vete a Nínive y dile que si en 40 días no se arrepienten, habrá un juicio sobre ellos. Pero el profeta Jonás percibe en su espíritu que detrás del juicio determinado hay escondido un plan salvífico para Nínive. Y lo que Jonás no quería era que Nínive se salvaran, porque era un pueblo cruel que había matado a muchos contemporáneos de él. Y él no quería lanzar el mensaje para que se salvaran. Y Dios lo tiene que tratar al profeta por medio de la calabacera y por medio de experiencias, para que entienda que Él es tardo para la ira y que Él es grande en misericordia. Por eso Jonás lo dice: por eso no quería ir, porque sé que tendrían misericordia de ellos. En otra ocasión Dios llamó a otro hombre llamado Juan el Bautista. Era llamado a estar en el templo, vestirse con utensilios de gala, a estar comiendo de lo más selecto de los animales, de los sacrificios. Sin embargo, Dios lo llevó al desierto 30 años. 30 años en el desierto, domado por el Espíritu, enseñado por la presencia en la soledad, Dios y él y Dios. Por fuera Juan estaba quemado por el sol, pero por dentro estaba bautizado en fuego. 30 años en el desierto para predicar 6 meses. Pero ¿qué 6 meses predicó? Que cuando vino a lanzar el mensaje dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Le cortaron la cabeza por defender la verdad, pero vivan los hombres que defienden la verdad aun exponiendo su cabeza.
Hoy necesitamos hombres como Juan, que estén dispuestos a defender la verdad, sea lo que sea. Estos eran los intérpretes de Dios, eran los instrumentos que Dios usaba, eran las plumas con las que Dios escribía. Pero a veces, debido a su humanidad, el instrumento se desafinaba. Y a veces, debido a su humanidad, la pluma no tenía la suficiente eficacia para escribir. No estoy rebajando el tiempo de los profetas. Solo digo que ellos recibieron un fragmento de la verdad de Dios, pero no la totalidad absoluta de la revelación. Amos recibe un fragmento de la justicia. Isaías, el profeta, recibe un fragmento de la santidad de Dios. Oseas recibe un fragmento del amor perdonador de Dios y su justicia. Ellos recibieron un fragmento de la verdad de Dios, pero no la totalidad del orbe de la verdad absoluta. Pero he hablado del tiempo presente, y el intervalo de ese tiempo habla del día del Señor, el alumbramiento hacia la nueva era, los dolores hacia lo que Dios esperaba. El fin de lo fragmentario ya está aquí. Los dolores del alumbramiento empiezan a resonar. En la ciudad de Belén, en un establo, el Verbo se ha encarnado. Gloria a Dios. Y se cumplen las profecías. Y tú, Belén Éfrata, no serás la más pequeña entre las provincias, porque de ti me saldrá el Señor, el Salvador de Israel. Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero fiel, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y su paz no tendrá límites. Será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyo de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y en un establo de Belén, allí el Verbo de Dios hizo el primer milagro a la hora de nacer. El milagro virginal. A la hora de nacer, Cristo no hirió el cuerpo de María. María siguió siendo virgen aún después del parto. La Virgen concebirá. ¿Y cómo es esto? Así como el sol entra por la ventana de nuestra casa e ilumina toda la casa sin dañar el cristal, así el Verbo de Dios salió del seno del Padre al seno de María sin afectar ninguno de sus órganos ni romper su cuerpo. El Verbo de Dios se hizo realidad. Cristo es el fin de lo fragmentario. Se acabaron las sombras. Cristo es el amanecer a la edad de oro, es el resplandor de su gloria, es la misma imagen de su sustancia. Cristo no es un intérprete, no es un instrumento, no es un intermediario, es el Logos. Es la encarnación del mismo Dios. Es la palabra encarnada. El mensaje vivo, sin mezclas, sin intermediarios, sin tapujos, sin reservas. Es el mensaje nítido, claro. Cristo no revela un fragmento de la verdad. Cristo revela la totalidad absoluta de la revelación de Dios. Cristo no vino a hablar de Dios, no. Él vino a mostrar a Dios. Dice Hebreos, Él es el resplandor de su gloria. Cristo es la misma imagen de su sustancia. Es el fulgor iluminador de la gracia. Es el ejecutor de la creación.
es la gloria original, es el jaraquer de Dios. El jaraquer en griego quiere decir la impresión exacta del sello original. En la antigüedad, cuando el sello del rey se calcaba en el lacre, en la cera, tenía la misma impresión que el mismo sello. Cristo no es ninguna imitación. Cristo no es un intermediario. Cristo es la misma revelación de Dios hecho carne. Cristo nos revela el mismo rostro de Dios. Lo que era infinito ahora se ha hecho cercano. Lo que era abstracto ahora es tangible. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. El que creó el cosmos y el universo ahora pone a los niños en sus piernas, abraza a los pecadores, sana a los leprosos. El sueño de Dios se hizo realidad. El sueño de Dios se acercó al hombre pecador. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Seguiremos con otro mensaje sobre este tema. Que Dios os bendiga. Espero que esta palabra haya llegado a vuestros corazones. Cristo es el fin de lo fragmentario. Que Dios os bendiga. Os espero mañana o en estos días en vuestro programa Dios habla hoy.